En este video les explicaremos la secuenciación de Sanger, una de las primeras técnicas empleadas para la secuenciación de ADN. También se le conoce como el método de determinación de cadena. El nombre de esta técnica deriva de su creador, Frederick Sanger, quien nació en Inglaterra en 1918. Sus aportes incluyen métodos para la secuenciación de proteínas y ácidos nucleicos, los cuales han sido claves para el desarrollo de la investigación genética. En 1962, Sanger se unió al Laboratorio de Biología Molecular en Cambridge, donde pudo desarrollar técnicas que serían claves para la secuenciación del ADN. En 1975, participó en el desarrollo del método de secuenciación conocido como plus and minus. Luego, en 1977, publicó el descubrimiento de un método aún más eficiente, llamado el método de Sanger, también llamado el método de los dideoxinucleótidos o método de determinación de cadena. Este último avance hizo que ganara un premio Nobel en 1980. Este último método comenzó a utilizarse ampliamente en la década de los 90 y fue clave para poder determinar la secuencia del genoma humano. A continuación, se explicarán el proceso y fundamentos biológicos en los que se basa la secuenciación de Sanger. Primero, se necesitan muchas copias del gen que se quiere secuenciar, y este fragmento puede amplificarse por medio de una PCR. Luego, se somete el ADN a calor para que ocurra la desnaturalización, donde se desenrolla la doble hélice y se rompen los puentes de hidrógeno que unen a las bases nitrogenadas, de modo que se separan la hebra molde y su complementaria. Luego de que se separan las hebras, la solución se enfría para que se pueda unir el primer o cebador, una cadena corta y sencilla de ácidos nucleicos que es complementaria a la terminación 3' de la hebra molde. Estas soluciones de ADN con los primers se colocan en 4 tubos de reacción separados. También se agrega a cada tubo una solución con ADN polimerasa, una enzima que se encarga de catalizar la síntesis de la nueva hebra de ADN. Además, se adicionan los 4 tipos de deoxinucleótidos o DNTPs a cada recipiente, los cuales están compuestos de adenina, guanina, timina y citosina. Estos son necesarios para construir la hebra complementaria. Por último, se añade un dideoxinucleótido o DDNTP distinto a cada tubo. Por lo tanto, en cada tubo de reacción hay una mezcla de deoxinucleótidos, ADN polimerasa, ADN molde, un cebador y un dideoxinucleótido específico. Los primers son esenciales para la síntesis de ADN, porque la ADN polimerasa no puede catalizar la reacción de síntesis por cuenta propia. Requiere de un grupo hidroxilo en la terminación 3', sobre la que sintetiza para formar un enlace fosfodiéster con el deoxinucleótido siguiente. Al inicio del proceso, este OH es proveído por el primer. Una vez que inicia la síntesis de la hebra nueva, la polimerasa va incorporando a los deoxinucleótidos y los une formando enlaces fosfodiéster. Al tener los DNTPs, un grupo OH libre en la terminación 3', la polimerasa puede continuar la elongación de la cadena. Sin embargo, los dideoxinucleótidos carecen de este grupo OH en el carbono 3', por lo que cuando se aparean, detienen la elongación de la hebra, porque la ausencia del OH impide que la polimerasa pueda formar un enlace fosfodiéster con el deoxinucleótido siguiente. Como los deoxinucleótidos y dideoxinucleótidos tienen la misma probabilidad de incorporarse a la cadena, esto resulta en que se formen fragmentos de ADN de diferentes tamaños en cada tubo de reacción. Estos fragmentos parcialmente replicados tienen el mismo punto de inicio pero distintos puntos de finalización, dependiendo de cuándo se incorporó el dideoxinucleótido a la nueva cadena. Después de esto, los contenidos de los tubos de reacción son sometidos a una electroforesis con el gel de poliacrilamida. En este proceso, los contenidos de cada tubo de reacción se introducen en un pozo diferente en el gel de poliacrilamida. Debido a que cada tubo presenta fragmentos de ADN de tamaños distintos, luego de la electroforesis, estos van a quedar dispersos a diferentes distancias. Esto permite definir la secuencia de nucleótidos que se sintetizó a partir de la hebra molde.
La lectura se hace de abajo hacia arriba, dado que el primer nucleótido en la posición 5' va a ser el fragmento más pequeño y por ende el de menor peso, por lo que va a haber recorrido mayor distancia. Del mismo modo, el más grande y de mayor peso va a pertenecer a la terminación 3'. Asimismo, como la hebra sintetizada es complementaria a la hebra molde, se puede deducir en dirección contraria la secuencia de nucleótidos, cuyas bases son complementarias a las de la hebra nueva. Asimismo, se puede realizar una electroforesis capilar. Para ello, se utilizan dideoxinucleótidos con marcas fluorescentes distintas, de modo que se tengan las secuencias copia de ADN teñidos de una hebra molde de secuencia desconocida. Luego, estos fragmentos teñidos y etiquetados son pasados por un gel capilar y son sometidos a electroforesis, donde cada marca se lee a una longitud de onda distinta. El ADN migra hacia abajo, donde los fragmentos cortos se mueven rápidamente a través de los poros del gel, mientras que los fragmentos largos se mueven más lentamente. Cuando cada fragmento cruza la línea de meta, al final del tubo, un láser lo ilumina y permite la detección del pigmento asociado. El fragmento más pequeño es el primero que cruza la línea, mientras que el fragmento más grande es el último en hacerlo. De esta manera, se puede reconstruir nucleótido por nucleótido la secuencia del fragmento de ADN original a partir de los colores de los pigmentos registrados uno tras otro por el detector. El resultado es generado por la computadora después de que las bandas migran y pasan por el detector. Se registran como una serie de picos de intensidad de fluorescencia, pero no se detalla la secuencia complementaria, sino la de la hebra molde que se quería averiguar. Actualmente, los materiales necesarios se venden en kits. Algunos de los fabricantes son Aerofins Genomics, Thermo Fisher Scientific y Molecular Cloning Laboratories. Una de las ventajas de la secuenciación de Sanger es que es una técnica robusta para el análisis de regiones genómicas pequeñas en un mayor número de muestras. Es rentable para analizar pocas muestras, por lo general menos de 20, y no consume mucho tiempo en comparación con otras técnicas como la secuenciación de nueva generación. Otra ventaja es que es capaz de identificar mutaciones puntuales en una secuencia, así como inserciones o deleciones conocidos como indels. Permite verificar la presencia de plásmidos, así como encontrar microsatélites que se pueden emplear como marcadores. Por otro lado, una de las limitaciones o desventajas de esta técnica es que no es rentable para una gran cantidad de secuencias. Tampoco se recomienda secuenciar alrededor de 100 genes simultáneamente. Del mismo modo, se limita a la secuenciación de segmentos cortos, dado que la calidad se comienza a degradar después de los 700 a 900 pares de bases, por lo que no se puede secuenciar genomas completos, solo los microbianos que son de mucha menor magnitud. Además, las pruebas a realizar son para pocos genes específicos, por lo que se considera que el análisis a reportar tendría un menor aporte innovador a la ciencia. También hay que considerar que aunque las mutaciones en mosaicos se pueden detectar con este método, estas no son cuantificables. Por lo tanto, algunos de los principales usos que se le dan a la secuencia de Sanger son para proyectos rutinarios de pequeña escala, para comprobar la presencia de plásmidos, indels, mutaciones y validación de otras técnicas de secuenciación, para secuenciar genes individuales y regiones variables del genoma, y para verificar secuencias para una mutagénesis dirigida o inclusive insertos clonados.